Buenos días. Muchas gracias de antemano. Por mi parte, les agradezco la asistencia virtual a esta charla. El tema es sobre las donaciones. Vamos a conocer los tipos de donaciones que hay. Tenemos las donaciones en efectivo. Hay donaciones que se pueden realizar en efectivo. También hay donaciones en especie. En especie serían donaciones de activos o de bienes y también donaciones de servicios. Ya ahí tenemos definidas los tipos de donaciones. ¿Cuáles son los beneficios fiscales para un donante? Podría alguien preguntarse. Bueno, el beneficio fiscal es que esa donación pueda deducirla como un gasto de la renta bruta, porque esto así lo establece el artículo 8 de la ley de renta. Siempre y cuando estas donaciones no excedan del 10% de la renta neta del donante, sin considerar la donación, estén debidamente comprobadas y se hayan efectuado durante el periodo fiscal en ejercicio. Esas serían las condiciones. Y desde luego, se hayan hecho a entidades autorizadas por la tributación para recibir donaciones. Ok, ya entonces tenemos esos dos puntos aclarados y muy importantes. Y ahora vamos a propiamente a decir cuáles son los entes que dice la ley de renta en su artículo 8, inciso Q. Entonces comenzamos a enumerar el Estado, sus instituciones autónomas y semiautónomas. Por otro lado están las corporaciones municipales, las universidades estatales, la Junta de Protección Social, las juntas de educación y las juntas administrativas de las instituciones públicas de enseñanza del MEP. También tenemos a las instituciones docentes del Estado, la Cruz Roja Costarricense, también las asociaciones o fundaciones para obras de bien social, científicas o culturales, asociaciones civiles y deportivas declaradas de utilidad pública por el Poder Ejecutivo, esto al amparo, por medio del Ministerio de Justicia y al amparo del artículo 32 de la Ley de Asociaciones. También están los comités nombrados oficialmente por el ICODER en las zonas definidas como rurales y el Museo de Energías Limpias de Bagaces. Eso es en la totalidad de todos los entes que menciona el artículo 8, como les repito, inciso Q de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Pero bueno, ya sabemos cuáles son. Ahora tenemos que determinar de todos esos entes cuáles, bueno, y muy importante, que se me estaba yendo por alto, es que estos entes que mencionamos en estas dos diapositivas anteriores son los entes que enumera el artículo 8, inciso Q de la Ley de Renta, pero que también hay entes que por su ley de constitución están autorizados a recibir donaciones. ¿Cuáles son esos entes? Tenemos al Servicio Nacional de Guardacostas, que se le autoriza mediante la Ley 8000 del 5 de mayo del 2000. El Comité Olímpico Nacional mediante la Ley 7800 del 30 de abril de 1998. Los comités cantonales de deportes y recreación. Estos más adelante voy a mencionar un aspecto importante sobre ellos. El Museo de Energías Limpias de Bagaces, eso es una ley más reciente, es la ley 9800 del 20 de diciembre de 2019. Y por último, a la Fundación para la Restauración de la Catedral Metropolitana y otros templos y monumentos católicos. Aquí le hacemos como una pequeña diferenciación, bueno, con esa viñeta y las ponemos un poquito separadas porque más adelante vamos a hablar de algunos aspectos importantes a tomar en cuenta cuando se hacen donaciones a esta fundación. Es diferente, digamos, de las donaciones que se le efectúan al resto de entes que ya mencionamos. Y la que la faculta a la fundación es la ley 7266 del 11 de noviembre de 1991. Ok. Entonces ahora ya sí vamos a hablar de que todos estos entes, sin ninguna distinción, todos los que acabamos de mencionar, los que ya sea por ley especial o por la ley de renta,
están autorizados, o inclusive los que vamos a ver más adelante que deben de solicitar una autorización ante la tributación, deben de cumplir con requisitos generales. En este caso, el donatario, que es el que está autorizado para recibir donaciones. ¿Cuáles son estos requisitos? Deben estar inscritos y autorizados para ser sujeto de donaciones deducibles del impuesto sobre las utilidades. Autorizados, pues ya sea por ley general, por ley específica o por la tributación. También estar al día en la totalidad de sus obligaciones tributarias con la administración tributaria y en el pago de las cargas sociales a la Caja Costarricense del Seguro Social. Esto está reglamentado en el artículo 17, inciso L, de la Ley de Renta, en el reglamento, perdón, de la Ley de Renta y en la resolución 03-2022, en el artículo 8, inciso A y B. Esta resolución, junto con el reglamento, podemos buscarla y verla. Al final de la presentación se le va a mostrar unos enlaces que nos llevan directamente a la página del Ministerio de Hacienda, donde podemos ingresar a ver con más amplitud todo lo que estamos abordando en este día. Vamos a ver generalidades de las donaciones, requisitos generales con más amplitud, y también nos va a permitir ver los fundamentos legales de los que estamos hablando y que estamos viendo al pie de cada una de las diapositivas que estamos proyectando. Bueno, entonces tenemos requisitos generales que todos en conjunto tienen que cumplir. Pero entonces a partir de aquí ya tenemos que ir separando y teniendo claro de todos los entes que acabamos de mencionar, cuáles entes no requieren de autorización por parte de la tributación y cuáles entes sí requieren, y ya vamos a comenzar a ver los requisitos generales y requisitos específicos para esos entes. Pero vamos a mencionar primero quiénes no requieren que hagan ningún trámite de autorización, es decir, que no tienen que llenar el formulario de autorización, de solicitud de autorización para recibir donaciones, ni que tienen que presentar todos los requisitos que se enumeran en el artículo 8 de la resolución 03-2022, sino que ya de por sí la ley dice que ellos pueden recibir donaciones, que tienen que cumplir nada más con los requisitos generales que se mencionaron y que tienen que además emitir los respectivos comprobantes de la donación para que al donante, desde luego, pues le quede ese respaldo y pueda deducírselo como gasto. Entonces, dentro de los que no requieren de hacer ningún trámite ante tributación está el Estado, sus instituciones autónomas y semiautónomas. También tenemos a las corporaciones municipales, a las universidades estatales, a la Junta de Protección Social, a las juntas de educación y las juntas administrativas, las instituciones docentes del Estado, los comités nombrados oficialmente por el ICODER, ya en lo que es el reglamento de renta en el artículo 17, inciso L, viene explicado con más detalle cómo se determina ese tipo de comités, digamos, qué es lo que se toma en cuenta para definir esos comités. Y está también el Museo de Energías Limpias de Bagaces, Servicio Nacional de Guardacostas, Comité Olímpico Nacional y los comités cantonales de deportes y recreación, que era lo que les mencionaba al principio, que bueno, ¿por qué los comités cantonales de deportes y recreación no tienen que hacer el trámite ante la tributación? Pues porque ellos son entes adscritos a las municipalidades, entonces si ellos quieren recibir donaciones, tienen que hacerlo a través de la municipalidad respectiva. Y por último, está la Fundación para la Restauración de la Catedral Metropolitana y otros templos y monumentos católicos. Entonces es aquí donde les voy a comentar algunas particularidades de las donaciones, digamos, el tratamiento fiscal que se le da a las donaciones que se realicen a la fundación propiamente. Entonces, bueno, hay que tener claro que estas donaciones son deducibles directamente del impuesto sobre la renta por pagar. Es decir, que se consideran como un crédito del impuesto.
Otra particularidad es que se pueden realizar por una única vez en la vida jurídica de la empresa o de la sociedad, es decir, en la vida, en el plazo social. Solo pueden ser deducidas por contribuyentes del impuesto sobre la renta. Quienes tienen derecho son las personas jurídicas y por tener, y algo muy importante, digamos, por tener una connotación diferente al ser aplicados como créditos al impuesto, no necesariamente tienen que ser efectuadas dentro del periodo fiscal para que puedan ser rebajadas del impuesto por pagar para dicho periodo, sino que se deben considerar como una forma de extinción de la deuda, por lo que pueden ser efectuadas en el lapso permitido para la presentación y pago de la declaración. Entonces, en resumen, esas serían, digamos, las particularidades que no lo vamos a deducir como un gasto de la renta bruta, como si es el caso para el resto de entidades que estamos mencionando, sino que se va a rebajar del impuesto por pagar en la declaración de renta y que se puede realizar una única vez en el plazo social de la sociedad y que, pues sí, efectivamente no se necesitan realizar dentro del periodo fiscal por ser deducibles propiamente del impuesto por pagar. Entonces, eso es a grandes rasgos las consideraciones que hay que tomar en cuenta en el momento que hagamos una donación a la fundación, y también diferente a las donaciones que se hacen a los otros entes, que hay un tope que hablamos del 10%, del límite del 10%. En el caso de las donaciones a esta fundación no hay un tope para hacer la donación, porque inclusive podría ser que yo quiera donar una parte del impuesto, a como puede ser que yo quiera donar la totalidad del impuesto determinado. Ok, entonces ya definimos los entes que no requieren de autorización, ya los tenemos claros. Y ahora vamos a mencionar los entes que sí requieren hacer el trámite ante la tributación para que se les autorice a recibir donaciones. ¿Cuáles son estos? Tenemos a la Cruz Roja Costarricense, a las asociaciones o fundaciones para obras de bien social, científicas o culturales. También tenemos, a las asociaciones civiles y deportivas que hayan sido declaradas de utilidad pública por el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Por medio más bien al amparo de la ley de asociaciones. Y también, por último, tenemos a las asociaciones de desarrollo. Estos entes son los que tienen que hacer el trámite. Entonces, bueno, de los que sí tienen que hacer el trámite, vamos a entrar a ver a grandes rasgos cuáles son los requisitos generales que deben de cumplir. Aquí en estas diapositivas, para efectos de que no se cargara mucho la información, pues se trató de resumir al máximo cada uno de los requisitos. Sin embargo, como les comentaba, les queda de referencia a la resolución 03-2022 propiamente en el artículo 8 para que, si se quiere, podamos ir y ampliar un poco más con relación a lo que se dice de cada uno de estos requisitos. Entonces, tenemos en primer lugar, o lo que se debe tomar en cuenta las consideraciones, es que las actividades que se realicen deben desarrollarse únicamente dentro del territorio nacional. También que la actividad económica que esté inscrita ante la tributación debe estar relacionada con los fines que persigue ese ente y que pues están determinados en el acta de constitución. Entonces tiene que haber una congruencia entre la actividad económica registrada y los fines que persiguen. También otro punto importante es que el representante legal debe estar acreditado ante el Registro Único Tributario, debidamente acreditado. Las asociaciones y fundaciones que no se encuentran registradas, que por su naturaleza no se encuentran registradas ante la caja, así lo deben de indicar en el formulario 408. El formulario 408 es el formulario de solicitud de autorización para recibir donaciones. Este formulario es el que se menciona entonces en el punto 5, solicitud de renovación o autorización para recibir donaciones, el cual debe ser completado a computadora y firmado digitalmente. Como les decía, puede ser firmado digital. Bueno, como les decía, aquí no está ampliado completamente todo lo que se dice de este punto 5,
pero también está la opción de que sea firmado de forma autógrafa y entonces ya ahí vienen todas las consideraciones a tomar en cuenta. Otro requisito es que si la solicitud se presenta, podría ser que eventualmente por cuestiones de que no hay facilidad para accesar al Internet, no se cuente con Internet, el ente que quiera solicitar la autorización y esté en un lugar donde no haya fácil acceso al Internet, se le dificulte completamente por las razones que sea la presentación del formulario y de todos los requisitos por medio de la plataforma virtual ATV, que es digamos, el sitio oficial o el medio por el cual se deben de presentar las solicitudes de autorización. Entonces no puede hacerlo de forma virtual, sino que tiene que hacerlo de forma presencial. Entonces el formulario y los demás requisitos deben presentarse directamente en la administración tributaria que le corresponda a cada interesado, de acuerdo al domicilio fiscal registrado. Entonces eso es un punto importante para esos casos excepcionales. Y si la solicitud es presentada por un tercero, se debe aportar un poder especial para la realización de este trámite en particular. También se debe indicar en el formulario 408 la dirección de correo electrónico para recibir notificaciones, preferiblemente la que está registrada en el Registro Único Tributario. Y el punto 9 nos habla de que todos los documentos adjuntos a la solicitud, hablando del formulario 408, deben presentarse conforme lo indicado en el artículo 8, inciso B, numeral 9 de la resolución 03-2022. Ahí lo que habla es que si son firmados digitalmente, la firma debe contar con todos los requisitos y especificaciones dictados por el MISID, que si son firmados de forma autógrafa, entonces cómo se debe de proceder con cada uno de los documentos adjuntos, donde se tienen que firmar, después que si se presenta con una certificación de un abogado, entonces cómo debe ir esa certificación. Entonces ahí, como para ampliar cómo debe de ir la información que se adjunta, entonces podemos remitirlos o podemos ir a buscar el artículo 8 en el inciso B y el numeral 9. Y este punto 10 es un requisito que no es obligatorio. No obstante, si algún ente puede hacerlo o quiere hacerlo, puede aportar brochures, fotografías, copias de contratos, etcétera, de aquellos proyectos que realizan o se tiene planeado llevar a cabo. ¿Esto para efectos de qué? Para efectos de tener mayor elementos de juicio por parte del gestor que va a realizar el estudio de la solicitud de autorización y poder tener mayor elementos de respaldo para autorizar, para dar la autorización de donaciones. Pero, vuelvo y repito, no es un requisito indispensable este punto 10. También está el requisito de presentar el detalle de los proyectos de bien social, científicos y culturales en los que se invirtió las donaciones recibidas en el último periodo autorizado. Ese detalle de los proyectos de bien social se van a detallar, valga la redundancia, en el formulario 408. Hay un apartado, el apartado número 1, donde se van a poner todo lo que es el detalle de las donaciones recibidas. Dicen el periodo autorizado para aquellos entes que ya tienen una autorización, entonces que ya cuentan con esa autorización, entonces a la hora que vienen a hacer la renovación, tienen que presentar ese detalle en el periodo autorizado. Y para el caso de entes que van a solicitar por primera vez, entonces detallar, digamos, las donaciones recibidas en el periodo desde el momento que se constituyeron, o el último periodo digamos, a partir del momento que se constituyeron. Eso ya lo podemos ver ahí ampliamente o más bien,
en el periodo de tiempo en que ha iniciado operaciones. Y dicha información debe detallarse en el formulario 408. Okay. Después tenemos el punto número 12, que es un informe de los montos invertidos en capital de trabajo, tales como salarios, compra de insumos, entre otros. Y esto lo deben de hacer conforme el formato del anexo 2 de la resolución 03-2022. Ahí vamos a encontrar la forma en la cual se debe presentar este informe y a la hora, ya sea de solicitar por primera vez la autorización o si es el caso de que voy a solicitar renovación de la autorización. También está el requisito de que el formulario 408 debe de tener toda la información que se requiere en cada una de sus columnas. Aquí podría eventualmente, pues tal como se nos presentó una consulta que decía que pues había una información que por X razón no la tenían. Entonces, lo que dice este punto 13 es que si en el momento de presentar la solicitud, sea de renovación o de autorización por primera vez, y hay alguna información con la que yo no cuento, entonces yo debo debidamente justificarlo, presentar un documento de justificación de por qué no estoy aportando lo que se está solicitando en X casilla o en X apartado. También tenemos el requisito de presentar los originales de los estados financieros en su conjunto de los últimos 2 periodos fiscales. Entonces aquí en ese punto es necesario aclarar que ese para el caso de los entes pues, que ya tienen varios periodos y aquellos solicitantes que tengan menos de 2 años de haberse constituido deben presentar los estados financieros del último periodo fiscal. Y para los que no completen el año de constituidos, lo deben hacer por el periodo de tiempo desde su constitución. Ok, entonces ya hablamos de a grandes rasgos, como les decía, de los requisitos generales que estos entes que sí requieren de autorización por tributación deben de presentar. Entonces, en resumen, deben de presentar el formulario D408, que lo vamos a encontrar ingresando a los enlaces que les va a quedar al final de la presentación. Ahí vamos a encontrar el formulario para que lo podamos descargar, completar y llenar. Y igual el formulario lo vamos a ver en la resolución 03-2022 como un anexo 1. Entonces, presentar el formulario debidamente lleno, firmado por el representante legal y aportar los requisitos que aquí se están detallando y y tomar en cuenta, digamos, a la hora de llenar el formulario, las consideraciones para algunas de la información que se debe consignar en él. Entonces, todo esto en conjunto, el formulario y todos los demás requisitos se deben presentar a través de la plataforma Travi, que es el sitio, el medio oficial para presentar estas solicitudes, con la excepción, ¿verdad?, de lo que ya dijimos de esos casos excepcionales en los cuales definitivamente no se puede hacer la presentación de forma virtual, sino que debe de recopilarse toda la información y presentarse de forma física, eso sí, tomando en cuenta el domicilio fiscal que nos corresponde y dirigirnos a la administración tributaria que corresponde. Entonces, esos serían requisitos generales. Ahora vamos a hablar de requisitos específicos que deben de cumplir algunos de estos entes que estamos mencionando por su naturaleza. Entonces, en este caso tenemos en principio a las asociaciones deportivas y o recreativas que deben de aportar una declaratoria de utilidad pública emitida por el Consejo Nacional del Deporte y la Recreación. Además de todos los requisitos antes mencionados, deben de aportar este requisito. También tenemos a las asociaciones o fundaciones para obras de bien social, científicas o culturales, las cuales deben de aportar, además de sus requisitos, el acta constitutiva y los estatutos, incluyendo la conformación vigente de los miembros que integran la junta directiva. Las asociaciones deben de operar
al servicio de la ciudadanía en general, estar activas desde su constitución y haber ejecutado al menos un proyecto de bien social, cultural o científico. Esto lo podemos ver en el reglamento de renta, en el artículo 17, inciso L, y también el respaldo está también en la resolución 03-2022, propiamente en el artículo 9. Con relación a las fundaciones, deben tener como mínimo un año de constituidas, estar activas desde su constitución y haber ejecutado al menos un proyecto de bien social, científico o cultural. Las asociaciones civiles que hayan sido declaradas de utilidad pública deben de aportar la declaratoria de la utilidad pública emitida por el Poder Ejecutivo o en su defecto copia de constancia de dicha declaratoria. Y por último, las asociaciones de desarrollo deben de además aportar la constancia de inscripción ante INADECO y de la conformación actualizada de su junta directiva. Entonces, para recapitular, hasta este punto, llegando hasta este punto, tenemos todos los entes que están autorizados a recibir donaciones. Hicimos ya la separación de cuáles entes no requieren hacer ningún trámite ante la tributación, sino que simple y sencillamente deben de proceder a entregar al donante un comprobante de que efectivamente esa donación se dio para que desde luego al donante le quede el respaldo y pueda deducir esa donación como un gasto. Que deben de cumplir en general los requisitos de estar inscrito ante la tributación, y de verdad que aparezcan en la lista de entes autorizados, que deben de estar al día con las obligaciones ante la administración tributaria y ante el pago, y que deben estar al día con el pago de las cargas sociales a la Caja Costarricense. Ya dijimos eso. También hicimos la separación, ¿verdad?, de los entes que sí requieren de hacer el trámite ante la tributación y de todos los requisitos que deben de presentar, requisitos generales y requisitos específicos que deben de aportar al momento de hacer el trámite. Hablamos del formulario, el formulario 408, que es el formulario que se debe de completar y llenar. Hablamos del sitio oficial por el cual se deben de presentar este tipo de solicitudes, amparadas al artículo 122 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Hablamos de que en casos excepcionales, si no se puede presentar de forma virtual, cómo se procede o cómo se debe proceder cuando ya se tenga el formulario lleno y todos los requisitos para presentarlos directamente en la administración tributaria. Hablamos también de los requisitos específicos, que es los que venimos mencionando para este tipo propiamente de asociaciones. Y también hay que mencionar o hay que hacer énfasis en que en el caso de asociaciones o fundaciones, en general, digamos que no son de las asociaciones civiles o de desarrollo, de las que se están mencionando por separado, siempre tenemos de tener claro de que esas asociaciones o fundaciones tienen que tener un fin de bien social, científico, cultural, ¿verdad? Entonces eso lo debemos tomar en cuenta a la hora de hacer o de gestionar un tipo de solicitud de autorización. Entonces eso es como para recapitular un poco. Ok. Mencionando ya los requisitos generales y específicos que deben de cumplir los entes que requieren de autorización por tributación, seguimos ahora mencionando un requisito que deben de cumplir en su totalidad todos los entes, llámese del Estado, es decir, de todos los que no requieren de autorización, así como los que sí tienen que hacer su trámite ante la tributación. Entonces, este requisito es el que dice que deben llevar un registro auxiliar de donaciones.
Este registro auxiliar de donaciones no lo deben de presentar propiamente a la hora de que vayan a presentar la solicitud de autorización por primera vez o de renovación, sino que deben de tenerlo ahí disponible en el momento que la administración tributaria así lo requiera. ¿Cuál es la información que debe llevar un registro auxiliar de donaciones? Y qué es información que debe de contener como mínimo. Está la siguiente. Bueno, aquí se pone como en detalle, pero está consignar el nombre del donante, el nombre completo, la fecha de donación o la fecha en la cual se realizó la donación, nombre y, bueno, nombre y número de cédula del donante, el monto y tipo de donación. Ya hablamos que las donaciones pueden ser en dinero, en especie o en especie, que sería activos o mercancías o servicio. Consignar la nacionalidad del donante. Para donaciones en dinero, se debe especificar el medio por el cual se realizó el aporte, ya sea por transferencia, por cheque. Se debe de poner la moneda en la cual se realizó la donación. Y pues si es otro medio por el cual se hizo la donación, por ahí hay que especificarlo. Para el caso de donaciones en especie, se debe especificar el tipo de activo y su valor en moneda nacional, así como la cantidad de activos donados. Y cuando hablamos de servicios, se debe indicar la clase de servicio recibido como donación y el monto equivalente a esto. Eso es, en resumen, toda la información que debe contener el registro auxiliar de donaciones para presentarlo a la tributación cuando ésta así lo requiera, y que este registro auxiliar lo deben de llevar todos los entes, independientemente de si necesitan de autorización o no por parte de tributación. Esto lo podemos ampliar con más detalle en la ley de renta, en el artículo 8, inciso Q, en el reglamento, artículo 17, inciso L, y en la resolución 03-2022, en el artículo 10. Ok, ya hablamos de los requisitos generales, requisitos específicos y consideraciones y demás que debe de tener en cuenta o que debe de observar el donatario, es decir, el ente autorizado para recibir donaciones. Pero no solamente ellos tienen que tener ciertas consideraciones o cumplir con ciertos requisitos, sino que, bueno, dentro de todos esos requisitos, también está el hecho de que deben de emitir un comprobante donde conste la donación. Este requisito es, por una parte, para el donatario, porque lo debe entregar al donante, y por otra parte es un punto importante, muy importante a tomar en cuenta por parte del donante, porque desde luego, pues si el donatario se le está olvidando o el donatario no tiene conocimiento de que debe de emitir un comprobante, pues el donante, que es el más interesado, tiene que solicitarlo al donatario. En este punto y sobre este requisito, es importante mencionar varios aspectos. Lo deben de emitir todos los entes, independientemente de si solicitan autorización o no ante la tributación, o más bien de si deben de solicitar autorización o no ante la tributación. Es decir, que si yo le voy a donar al Estado, a alguna institución autónoma o semiautónoma, algún ente que tiene autorización por ley especial, ellos están en la obligación de emitirme a mí como donante ese comprobante y digamos, y yo en mi derecho de solicitarlo si se les está pasando por alto. También es importante mencionar, y a veces se ha presentado consultas en el sentido de querer saber si este comprobante es lo mismo, o se habla, es de lo mismo, es un comprobante electrónico. Y no, no es un comprobante electrónico. ¿Por qué? Porque es un comprobante que yo podría eventualmente ir ante una imprenta autorizada y decirle, mira, necesito que me hagan un talonario de un comprobante que
que tenga las siguientes características, que reúna las siguientes características, que tenga la siguiente información. Entonces, ya ahí voy a tener un documento físico, que es el que le voy a entregar al donante. ¿Y cuáles son los requisitos o cuál es la información que debe contener este comprobante? Bueno, el nombre completo, número de identificación y domicilio fiscal del ente autorizado para recibir donaciones, es decir, del donatario. Nombre completo y número de cédula de identidad de la persona autorizada para extender este comprobante, ¿verdad? No es solamente que pues yo llego ahí como donante y cualquier persona va, va a entrar o va a llegar y me va a dar el comprobante de la donación recibida, sino que se debe consignar en el comprobante el nombre de esa persona autorizada para extender ese comprobante. Y también hay que tomar en cuenta que quien extienda documentos de recibido como comprobante de la donación debe estar debidamente autorizado para firmar en nombre del donatario. Entonces ahí digamos que eventualmente pues nos encontremos al representante legal y nos extienda el comprobante, que ese es el que está debidamente autorizado. Nombre completo y número de cédula física o jurídica de quien realiza la donación. Entonces, en este caso, porque recordemos que para las donaciones deducibles como gasto de la renta bruta, lo pueden hacer tanto personas físicas como jurídicas. Ahí en ese punto no hay una restricción. Entonces se debe consignar el nombre completo y número de cédula de esa persona física o de esa persona jurídica. Y también se debe de hacer una descripción detallada de los bienes, servicios o monto de dinero recibido, que era, digamos, más o menos la información de lo que se pone en de lo que se debe llevar en el registro auxiliar, que recordemos que hablamos de una descripción detallada de los bienes o del servicio, y en el caso de dinero, pues del monto recibido. Y en caso de ser bienes o servicios, especificar el valor unitario y el monto total recibido, de acuerdo a lo indicado por el donante. Entonces, ahorita vamos a ver qué debe de aportar el donante a la hora de hacer la donación para que se complete este punto de forma correcta. Y por último, la fecha de recepción de esa donación. Un punto muy importante. ¿Por qué? Porque además de que yo tengo mi comprobante, recordemos al principio que decía que las donaciones que se hayan realizado, bueno, primeramente de las que tuviéramos un comprobante y después que se hayan realizado durante el periodo fiscal en ejercicio. Entonces, si yo voy a hacer una donación en el mes de agosto, tengo que tener claro en el comprobante cuál es la fecha en la que realicé esa donación. ¿Por qué? Porque entonces, cuando yo haga mi declaración del impuesto a las utilidades, la fecha de esa donación pues tiene que estar dentro de ese periodo, o más bien reportarse esa donación en la declaración de renta del periodo propiamente. Si estamos hablando del 2022, pues dentro de ese periodo y la fecha de ese comprobante tiene que concordar y estar dentro del periodo fiscal 2022. Entonces, en resumen, ¿verdad? Estos son todos los requisitos que debe contener el comprobante que emite el donatario para que el donante pueda respaldar su donación y registrarlo como un gasto. Ok, entonces como les decía, ya hablamos de todos los requisitos generales y específicos que deben de cumplir todos los entes autorizados para recibir donaciones. Pero como les decía, no solamente los donatarios, los autorizados, deben de cumplir con requisitos, sino que por parte del donante, el reglamento de renta en el artículo 17 y la ley en el artículo 8 habla de aspectos que debe tomar en cuenta el donante para que efectivamente pueda deducir esa donación como un gasto. Entonces, en primer lugar, y el más importante, creo yo, es comprobar que el donatario se encuentra autorizado por la Administración Tributaria para recibir donaciones. De aquí se exceptúa las instituciones que ya dijimos que no requieren de autorización por parte de la tributación,
y que se mencionan en el artículo 7. En el artículo 7 de la resolución 03/2022. Entonces, ellos no hay que ir a verificar que estén debidamente autorizados, sino que se refiere a aquellos entes de los cuales sí se requiere verificar que estén debidamente autorizados y que se enumeran en el artículo 8. En el artículo, ya les digo cuál es el artículo. En el artículo 8, inciso B. Entonces, ¿dónde alguien puede preguntar, pero ¿y dónde y cómo hago yo para comprobar que ese ente, esa fundación, esa asociación que me está diciendo que está autorizada por tributación para recibir donaciones, efectivamente lo está? Entonces, la administración o la tributación, de acuerdo a la normativa, ha establecido que debe de contar con un sitio de consulta, una lista de todos los entes que cuentan con autorización. ¿Dónde podemos verificar esa lista? Bueno, dentro de los enlaces que le dejamos al final, que los lleva, que les comentaba yo, que los lleva directamente al apartado de donaciones, requisitos generales y demás, van a encontrar un enlace que los lleva directamente a la lista de los entes que actualmente están autorizados por la tributación para recibir donaciones. Entonces, recordemos que uno de los requisitos era que debíamos corroborar que el ente esté autorizado, porque de lo contrario no se podría aplicar la donación como un gasto deducible. Por parte de tributación no se van a aceptar donaciones a entes que no estén dentro de la lista de autorizados o que no estén debidamente autorizados. Entonces, en esta lista que está publicada por tributación en la página del Ministerio de Hacienda, www.hacienda.go.cr, ahí podemos corroborar si el ente está autorizado o no. Entonces, vamos a encontrar información importante, como es el nombre completo de esa entidad, de esa fundación o de esa asociación, el número de cédula de ese ente, el número de resolución mediante el cual la administración tributaria le autorizó a recibir donaciones, y un punto muy importante es el periodo de vigencia de esa autorización. Ya ahorita vamos a mencionar cuál es el periodo por el cual, más o menos, más bien cuál es el periodo, sí, por el cual la administración tributaria da las autorizaciones para recibir donaciones. Entonces, ahí podemos verificar si efectivamente en el periodo en el que estamos o en el que voy a realizar la donación, ellos cuentan con una autorización, porque eventualmente podría ser alguien que diga, pues sí, es que yo tengo autorización, pero resulta ser que vamos y consultamos y ahí no aparece por ningún lado, y nos dice que, pues sí, que sí ha contado con autorización, pero resulta ser que la autorización ya se les venció. Entonces, el donante debe asegurarse en un principio, si es que quiere que esa donación se la pueda deducir como un gasto, pues de asegurarse que esa entidad está autorizada. En este punto, digamos, como respaldo para el donante, les queda el comprobante de la donación, les queda la consulta hecha a la página del Ministerio de Hacienda, y eventualmente, si quiere un respaldo más, podría solicitarle al donatario que le facilite una copia de esa resolución, porque pues, es interés de ambos, ¿verdad? Por un lado, el donatario recibir la donación, y del donante, pues tener mayores elementos de respaldo para en caso, digamos, de una fiscalización. Ok. También debe tomar en cuenta, como lo mencionamos al principio, que las donaciones que podrán ser deducidas no pueden superar el 10% de su renta neta, sin considerar la donación, y que estén debidamente comprobadas mediante el comprobante de la donación. Y ya para el caso de cuando él va a ir a hacer la donación al donatario, debe contar con una certificación del valor del bien o servicio emitida por un contador público autorizado. Si se trata de un bien,
esta certificación, o más bien deberá acompañarse del trabajo de un perito que esté incorporado al colegio profesional respectivo. Eso para los casos de donaciones de bienes o servicios. Y para que ese monto, digamos, el que equivale, pues se pueda consignar en el comprobante de donación. Y como reiteradamente les he dicho, solicitarle al donatario el comprobante y conservarlo por el plazo de 5 años, esto de conformidad con el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Ok. Ya entonces cubrimos todo lo relacionado con requisitos por parte de los donatarios y consideraciones y requisitos a tomar en cuenta por parte del donante. Y ahora, lo que les decía, vamos a hablar sobre los plazos para solicitar la renovación de la autorización. Porque eventualmente, ¿verdad? Podría ser que alguien vaya a solicitar por primera vez una autorización que nunca lo ha hecho o apenas hace poco se constituyó y entonces va a solicitar por primera vez. O puede ser un caso de entes que ya han contado con autorización y han venido solicitando renovación y que, bueno, la que tienen actualmente ya va a vencer. Entonces, para que no haya un vacío ahí, en la autorización no haya interrupción del plazo y quede un plazo al descubierto, entonces debe tener en cuenta que la solicitud de renovación debe presentarla 2 meses antes de que se le venza la autorización que tiene, con una anticipación máxima de 3 meses al vencimiento de la principal. Si lo presentan con una anticipación superior a los 3 meses, se le va a denegar por anticipada. Y si la solicitud se presenta dentro de un plazo menor a los 2 meses anteriores al vencimiento de la autorización con que cuentan o posterior a podría ser que se les olvidó, las donaciones que se efectúen durante el plazo que queden descubierto entre una autorización y su renovación no serán reconocidas por la Administración Tributaria para efectos de su deducción como gasto. Entonces podría ser que alguien diga, bueno, y si yo quiero donarles, pues ya eso queda a discreción del donante, pero sí tiene que saber que si si en el periodo en el que hizo la donación, ese ente no contaba con autorización, pues no lo puede deducir como un gasto. Aquí en este punto, y antes de que se me pase por alto, con relación al monto permitido, que hablábamos del 10%, con un monto máximo, podría ser que alguien diga, bueno, ¿y qué pasa si yo quiero donarle a varios beneficiarios? No hay ningún problema. ¿Y qué pasa si se me pasa del 10% de la renta neta? Entonces, tampoco habría ningún problema, pero sí debe de tener presente y claro que aunque sea superior al 10% de la renta neta, lo más que se puede deducir como gasto es el 10%, pero que si así lo quiere puede donar la cantidad que sea, nada más que respetando ese límite a la hora de deducirlo como gasto. Eso nada más para que nos quede claro por si alguno tenía la duda. Bueno, ya hablamos del plazo para solicitar la renovación. Aquí también voy a mencionar que el formulario 408 del que les mencioné en su momento, ese formulario aplica tanto para solicitudes de autorización por primera vez como para solicitudes de renovación de la autorización con la que se cuenta. Nada más para dejarlo claro. Y bueno, ante la duda que podría surgir de cuál es el plazo por el cual se otorga la autorización por parte de la tributación, pues la vigencia de las autorizaciones para recibir donaciones concedidas por la Dirección General de Tributación es de 2 años, contados a partir de la fecha indicada en la resolución que resuelve la autorización. Entonces ahí dentro del por tanto y demás se indica que esta resolución rige a partir de la fecha de la resolución y por el plazo de 2 años. Y las renovaciones se dan por periodos iguales, siempre y cuando, y desde luego se cumpla con los requisitos establecidos en la ley de renta, en su reglamento y en la resolución 03-2022.
Ok. Y bueno, también podría surgir la interrogante, la pregunta de cuáles son los motivos para que la administración tributaria, una vez hecho el estudio, una vez se haya presentado la solicitud, una vez se hayan aportado todos los requisitos, una vez el gestor encargado haya hecho todos los estudios, haya hecho recopilado toda la información, para resolver la solicitud, pues se determine que ese ente que solicita la autorización por primera vez o que solicita la renovación, se le va a denegar esa solicitud, porque al final de cuentas, pues puede existir la posibilidad de que se le autorice porque cumple con todos los requisitos, o puede ser que la resolución diga que se le deniega esa autorización, desde luego, con la oportunidad o el derecho del ente solicitante de presentar el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal, si así lo requiere, y de lo que se menciona siempre en el por tanto de la resolución, que si no está de acuerdo con el resultado de ese estudio o con lo que en esa resolución se determine, tiene todo su derecho a presentar un recurso de apelación. Pero bueno, ¿cuáles son los motivos por los que podría rechazarse la solicitud? Entonces, por una parte tenemos que dentro de los estatutos y de todo el análisis que se hizo, se determine que haya una distribución directa o indirecta de los bienes entre integrantes o familiares de los integrantes de la asociación o fundación. Porque recordemos que el fin de las donaciones es coadyuvar para los intereses del Estado y que vayan en beneficio no de un grupo particular o de un grupito de personas, sino de una colectividad, de una comunidad, de un grupo grande de personas, no solamente beneficiar a unos cuantos, a unos pocos, porque ese no es el fin de las asociaciones definitivamente, o perdón, de las autorizaciones para recibir donaciones. Y otro punto importante es que también dentro de los estatutos se determine o haya una cláusula que diga que una vez finalizado el plazo social de esa entidad, vaya a haber una distribución de los bienes, ya sea entre los miembros de la entidad o a una casa o a la casa matriz, si se trata de algún ente que tiene una casa matriz en el extranjero, o que, por el contrario, se vaya a distribuir los bienes en otra sociedad que no persiga fines de bien social, científicos o culturales. Entonces, eso sería un punto más para que eventualmente se deniegue la solicitud. Y muy importante, desde luego, es que los fines no sean sociales, científicos o culturales. Porque en resumen, pues eso es lo que se persigue. Buscar el beneficio social, ya sea social o científico o cultural, o más bien la finalidad de los entes que solicitan autorización. Y por último, que los ingresos que obtengan, así como su patrimonio, se destinen a gastos que no sean necesarios, útiles o pertinentes para llevar a cabo sus fines. Entonces, esos serían a grandes rasgos, como les decía, algunos de los motivos por los cuales la tributación podría denegar una solicitud de autorización. No son todos, porque tal y como lo dice el artículo 17 de la resolución 03/2022, cualquier otro que a juicio de la administración tributaria determine. Entonces, esto sería a grandes rasgos y de una forma bastante, digamos, resumida, y los puntos más importantes que nosotros consideramos tomar este día en la charla con relación al tema de donaciones. Porque es una información muy amplia, por eso les decía que si alguien quiere ampliar un poco más, puede ir a buscar la declaración, la ley de renta, puntualmente en el artículo 8, inciso Q, puede ir a revisar el reglamento de renta en el artículo 17, inciso L, puede ir a buscar la resolución 03/2022, que es la resolución de todos los requisitos para solicitar autorización para recibir donaciones. Entonces puede ingresar a ese enlace que se presenta ahí, que dice requisitos de trámites. Ahí lo lleva directamente
a buscar el apartado de donaciones, donde también puede encontrar la lista de los entes autorizados, puede buscar el formulario 408, descargarlo y completarlo. Y también en ese enlace al final va directamente a la lista de autorizados para recibir donaciones con autorizaciones vigentes en este momento. Entonces, por mi parte, esto sería todo lo que tengo que comentarles con relación a este tema de donaciones. Y pues ya a partir de ahorita, pues entraríamos en la parte de consultas. Muchísimas gracias por su atención y como les decía al principio, espero que pues dentro de lo que cabe les haya quedado un poco claro o bastante claro. Esperaría yo este tema de donaciones y que en algún momento nos convirtamos en replicadores de los conocimientos adquiridos en este día. Entonces, muchísimas gracias por su atención.